Chesnel. Chesnel. Chesnel o Chesnel. Chesnel, ¿ves? Maldito nombre más raro. No, ningún maldito. Su nombre es diferente, distinto. ¿Tú tienes otro nombre? Alejandro, sí, ¿Por Chesnel qué Alejandro. tú no usas Alejandro? Porque ese fue el nombre que mi mamá eligió como primero. Entonces, como lo eligió de primero, es el que yo más debo usar. El de segundo es el nombre de mi padre. Entonces, ella eso eligió el primero. Pues ella debió pensar en que Chesnel es Chesnel. No, pero Sí. de seguro que todo el mundo sabe quién es Chesnel cuando llega a los lugares, porque no hay otro. Ese no es del almanaque, dice una amiga mía. No, Ese no se es ve de que no, la- se ve que no. Pero uno como padre, pues mi primera hija yo le iba a llamar Sunshine. Rayo ¿Cómo de sol. va a ser Sí, eso? ese era el nombre que yo le iba a poner, pero cuando yo me puse a analizar, digo, En la escuela. ¿y cómo se va a llamar tu hija? Sunshine. Chonchine, Chonchin, digo yo, ya, lo cambié. Antes de que naciera la muchacha. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tú sabes hablar, que es el derecho constitucional. La sentencia del Constitucional que determina que en las elecciones podrán participar candidatos que no estén respaldados por ningún tipo de partido ni ninguna agrupación en particular, aunque sí tiene algunas exigencias y habrá que establecer otras, y eso corresponderá a la Junta Central Electoral enviarlo, ¿verdad?, para que el Congreso modifique la ley electoral. Tú conoces la sentencia con detalle porque uno solo se queda con una información ligera y más nada. Sí, fíjate, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Con respecto a esa sentencia que ha causado un revuelo, el más que nada de los partidos políticos, y digo yo que ha causado un revuelo tal que ellos hasta se han puesto de acuerdo para combatir el tema de las candidaturas independientes, como se le llama, o como antes se llamaba, candidaturas o agrupaciones accidentales. Sucede que en la República Dominicana eso tiene muchísimos años de existencia. Luego de la ley de partidos políticos, ley electoral, estableció entonces una serie de requisitos para que una persona pudiera llevar una candidatura de manera independiente. El problema que viene es que un abogado, el abogado Fiallo, que sabemos que estaba candidateándose, tenía el deseo de ser candidato a senador por Opción Democrática, y luego como Opción Democrática hace una alianza con Fuerza del Pueblo por un tema de sobrevivir como partido, por el tema de que tienen que tener un mínimo en las elecciones para poder mantener de alguna manera su legalidad ante la Junta. Entonces, el molesto llevó un recurso a través de la oficina de Eduardo Jorge Prats, una acción directa de inconstitucionalidad, porque los requisitos que se establecían en la ley para una candidatura independiente, de alguna manera era más fácil formar un partido que usted ir por una candidatura independiente. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? Que ha sido también un tema que yo critico mucho. No fue que el Tribunal Constitucional dijo que no se colocaran requisitos, sino que le dice al legislador, coloca unos requisitos que sean más razonables, porque de alguna manera lo que estuvo establecido colocan a la persona en una imposibilidad que lo empuja a que esa, vamos a decir, esa arquitectura legal, tú solo lo colocas ahí como nombre, pero al final la persona mejor elige formar un partido político. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La Junta Central Electoral, como tiene iniciativa legislativa, ellos van a formalizar un proyecto de ley que va a ser consensuado por los partidos y que va a establecer unos criterios más razonables que visiblemente no te llevan a ti a establecer que es más fácil tú formar un partido que tú ir por una candidatura independiente. De todas maneras, ha dicho el Tribunal Constitucional que tú debes cumplir con un proyecto preestablecido, es decir, no es que tú vas a ir a lo loco, que yo tengo el deseo de ir, sino que tú tienes que tener un proyecto. También tiene que tener una cierta legitimidad social. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que debe haber un grupo de personas que te reconozcan, que tengan el deseo de apoyarte y que haya de alguna manera ese background social, ese respaldo para que tu candidatura independiente sea legítima. Es decir, lo que se va a disminuir a mi juicio es la cantidad de personas necesarias que tú tienes que tener por una firma
para tú legitimarte, porque al final era lo mismo que hacer un partido político. Sin embargo, dentro de esta misma apertura que el Tribunal Constitucional ha planteado, deben haber regulaciones, pero siempre y cuando respeten esa integridad constitucional que cada ciudadano tiene y que es esa libertad de poder, ser elegido y postularse. Pero vemos ciertas debilidades en las regulaciones propuestas. Propuestas hasta el momento, porque todavía no llegan al Congreso para ser formalizadas, que pudiera abrir la puerta de personas que por respaldo económico de sectores no necesariamente lícitos pudieran llegar a ser candidatos independientes, y yo tengo para poner 50 vallas y yo tengo para poner 50 anuncios y compito de manera desleal con quien independiente también no tiene esos recursos. ¿Cómo se respeta la Constitución, pero al mismo tiempo se blinda esa categoría de postulante independiente? Mira, yo creo que esa preocupación es una preocupación que no tiene fundamento en la realidad de hoy. ¿Por qué? Señores, pero nosotros tuvimos un diputado que fue extraditado por tema de narcotráfico. Nosotros tenemos ahora mismo, una persona que fue sometida a una medida de coerción implicado en un alijo de 9.8 toneladas de droga, y esa persona estaba en una junta distrital en un municipio del este. Es decir, que los partidos políticos pueden ser permeados por banqueros, han sido permeados por narcotraficantes, han sido permeados por ladrones. No entiendo yo que un narcotraficante o una persona que venga de un origen ilícito va a tener más facilidad en una candidatura independiente que la que ha tenido en un partido político. Es decir, por esa preocupación nosotros hoy no podríamos decir que esa va a ser la posibilidad, o como mucha gente dice, de un outsider. Es decir, los partidos políticos todavía se han debilitado, pero en la cultura política de la República Dominicana los partidos políticos son los que priman, y está establecido así eso. Yo entiendo, a mi juicio, que es una preocupación que está de más, máxime cuando son los mismos partidos políticos que colocaron la categoría legal. Lo que pasa es que ellos pusieron tantas imposibilidades que a la postre llevó a que un tribunal estableciera, mira, no son razonables, porque tú me estás diciendo a mí, es como que tú me digas a mí, es los mismos requisitos para tú tener un motor que para tú tener un carro. Entonces, si son los mismos requisitos y yo tengo la misma factibilidad, pues yo mejor estoy en un carro que no me mojo. Entonces, es ahí donde está el tema. Pero también pasa con el tema de los outsiders. Hay gente que dice, puede pasar lo que pasó en América Latina. Nayib Bukele y muchísimos de los presidentes que se pueden ver como outsiders vienen de partidos políticos. Y luego ellos entonces se han colocado en un espacio, pero forma su propia agrupación política. Entonces, a mi juicio, en la República Dominicana todavía no están dadas las condiciones para que venga una persona y tenga una candidatura presidencial. Lo han intentado artistas, lo han intentado comediantes desde los partidos políticos y no han tenido posibilidad. Entonces, lo político para los políticos, y así seguirá siendo, a mi juicio. Pero los partidos políticos han sido muy reiterativos, en el sentido de que lo que más le preocupa, o lo único que le preocupa con esa decisión del Constitucional, es el dinero que la Junta le entrega a las organizaciones, a la más grande, mayor cantidad de dinero. Porque ellos insisten en que esos candidatos independientes no deben recibir dinero de parte del Estado. Mira, la democracia hay que financiarla. Yo estoy de acuerdo en que la democracia debe ser financiada con dinero público. ¿Cuál es el tema? Que los partidos políticos, como manejan dinero público, deben ser auditados. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso. Deben ser auditados y deben crearse mecanismos de cumplimiento a lo interno de los partidos para que el dinero tuyo, mío, el de Ileana, el de todo que nosotros colocamos, ese dinero sea utilizado de manera adecuada. Porque aquí también se ha convertido en un negocio tener pequeños partidos como apéndice para yo recibir un dinero y el que sea presidente de ese partido manejar a sus anchas ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Junta Central Electoral no audita esos recursos. Es decir, no verifica que lo que tú me estás trayendo como gasto, realmente tú lo gastaste.
tanto es así, y mucha gente no le gusta tener esa discusión, la Cámara de Cuentas puede auditar un partido político. Porque la misma ley de Cámara de Cuentas establece que cualquier ente que maneje dinero, fondos públicos, puede ser auditado por la Cámara de Cuentas. Pero ¿cuál es el tema? Que inmediatamente se plantee eso, van a venir los mismos partidos a decir que eso es persecución política, que lo que se quiere verificar, socavar, pero el tema tiene que hacerse. Ojo, recordemos que cuando un partido inicia y está en ciernes, tiene que ir a un proceso para luego que muestre la legitimidad en voto, es que se va a establecer qué cantidad se le va a dar de dinero. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no tenemos que tener esa preocupación, porque al final, si viene una persona con una candidatura independiente, que ojo, va a tener que tener una organización de respaldo. Puede llamarse movimiento, puede llamarse un grupo de apoyo, pero tiene que tener una organización de respaldo. ¿Por qué? Por un tema muy simple. Si hubiera un congresista que viene por esa agrupación independiente, por ejemplo, ¿qué establece la Constitución? Que quien propone la terna para sustituir ante la falta de ese congresista es, en este caso dice partido político, pero agrupación de donde viene. Entonces tiene que haber una organización. Si siempre detrás del candidato independiente tiene que haber una estructura, hasta para el hecho de que tú no puedes hacer todo solo. Entonces debe haber siempre una organización. Entonces, es decir, que desde el punto de vista formal, al final va a existir una organización que no se le exija que tenga un local en el país entero como se le exige a los partidos políticos. Quizá no esté esa condición, por ejemplo, pero que conlleva un gasto. Total, los partidos no cumplen con eso. Claro que no, ellos van y te pintan 2 locales o una pared por ahí y lo mismo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el órgano regulador, que es la Junta Central Electoral, lamentablemente entrega los recursos y no le da seguimiento. No hay una auditoría realmente contable a esos recursos. Bien, vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Muy bien, ya los minutos finales de esta conversación con Chesnel Calcaño, que es abogado, experto en derecho constitucional. Y el tema de los partidos y de los candidatos independientes, vamos a ver, porque yo no he leído el dispositivo completo de esa sentencia, que me imagino que tiene muchas páginas, ¿verdad?, para justificar eso. Una persona puede ser independiente, puede estar como lo que dice la sentencia, ¿verdad? Puede ser candidato a la presidencia de la República, o puede ser candidato a un cargo electivo provincial o municipal. O sea, no hay ahí. No existe ningún tipo de determinación con respecto a esa limitación, porque algo que decía Ileana, utilizaba el derecho a elegir y ser elegido, y sabemos que los derechos están regulados por ley, es decir, ningún derecho absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Exacto. Entonces, ¿qué se plantea ahí? Es el hecho, y se ha pasado en municipios pequeños donde han habido agrupaciones que han cumplido con ciertos requisitos y han llevado regidores o han llevado alcaldes. Se dio en algunos municipios pequeños, creo que en Montelajagua, en Moca o en San Víctor en un momento, se dio que se hizo un movimiento, porque vuelvo y le digo, es casi imposible que Jaime Tomás diga, yo soy Jaime Tomás y yo quiero ir a la presidencia, sí que tenga un equipo directivo, aunque sea para un tema de formalidad. Claro. Tiene que tener un logo, aunque el logo sea el mismo, en una silueta, lo tiene que registrar. Puede colocar una ONG, porque por algún lugar los recursos deben fluir. Y como cuando tú estás en una candidatura, tú no vas a manejar recursos para tu candidatura a través de ti como persona física, tú tienes que hacer una segmentación de ti como persona y de ti como candidato. Entonces, por algún momento, por algún lugar, los recursos deben también fluir para que se vea la diafanidad de tu candidatura. Y todo eso va a ser regulado en el momento de esa ley que va a establecer la Junta Central Electoral, que para mí será un poco más flexible,
pero no es que tampoco va a ser que mañana vamos a tener 40 personas o 50 personas, además de los partidos, que van a ser precandidatos presidenciales. Sí, pero no había fórmula, a menos que no se ha automatizado todo el sistema. No, y bueno, me quiero ir un poquito más profundo. Ahorita no quise interrumpir tu planteamiento sobre el tema de las personas que pudieran involucrarse, que de igual manera están involucradas en los partidos políticos y que pudieran hacerlo de manera independiente de igual forma. Yo creo que aquí, y si ciertamente hay casos comprobados y sentenciados en los partidos políticos, una estructura independiente muy flexible puede de alguna manera enviarnos el mismo problema a lo que queremos evitar. Pero perfecto, eso será tema de otro programa. Sin embargo, lo que quiero preguntarte, dentro de las mismas, ahorita decías lo político para los políticos. Yo entiendo, y desde mi percepción ciudadana, existe una República Dominicana que quisiera tener candidatos X, tal figura me representa, pero en la medida que se involucra en un partido político, pierde la credibilidad o ese sentido de positivo. Esta candidatura política independiente pudiera ser una ventana. ¿Entiendes que la República Dominicana socialmente, esa sociedad que elige, está lista para ser representado por un candidato independiente? No a alcalde, no a regidor, a congresista, a presidente de la República. Mira, tú sabes que la democracia es el gobierno de la mayoría con respecto a las minorías. Es decir, si nosotros pudiéramos tener el espacio de que personas que necesariamente no vayan a estructuras políticas y tener una participación en el Congreso, pues qué bueno sería. ¿Por qué? Porque ¿por qué Fiallo fue y lanzó ese recurso? Porque a él estaba dentro de una estructura política que era Opción Democrática por un interés de la marca, de mantener la marca, entonces, o personería jurídica, entonces hace una alianza inconsulta, es decir, yo te despojo, pero no ha pasado, no solo pasó con él, ha pasado, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, llegó a ser presidente en el 96, pero a Leonel Fernández 2 veces hicieron que depusiera de su candidatura a ser diputado de la República para que otra persona lo fuera. Entonces, los partidos políticos, en la medida, esto también va a llevar a una reflexión a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que ha pasado aquí, que Jaime Tomás es miembro de la estructura, es un viejo roble dentro del partido, y usted es hija de Jaime, y ya Jaime entiende que por usted ser hija, entonces Jaime viene y lo coloca a usted en una candidatura de diputado, y yo que soy joven, que tengo todo el tiempo luchando, y usted viene como una benediza, entonces a usted le dan el espacio. Yo creo que eso de la candidatura independiente se le ha dado un revuelo o una importancia que en el fondo no la tendrá. Todavía nosotros, y en un país como este, donde lamentablemente la gente vota por el dame lo mío, y como dice Facundo Cabral, los tontos son tantos que hasta eligen el presidente. La mayoría de personas aquí no hacen un voto consciente. Entonces, también que haya un espacio donde grupos, por ejemplo, Fiallo, que es clase media alta, puedan también tener espacio en el Congreso, porque tenemos un Congreso que lamentablemente, señores, y qué mal que no pudiéramos hablar de ese tema a propósito de que se declara inconstitucional el Código Procesal Penal y que el Constitucional le da una vacation ley, le da un año, difiere la inconstitucionalidad para que ellos entonces voten. Y ayer estaba en la Pucamaima en una actividad, y uno de los grandes miedos de los expositores que estaban ahí, que habían jueces, fiscales, profesores de la Pucamaima, era que el Congreso en este año no trabaje para hacer la ley que se había declarado inconstitucional, el Código Procesal Penal, y que cree una situación en el sistema jurídico dominicano. Entonces, si nosotros podemos tener mejores congresistas, que yo soy de la postura que teníamos mejor Congreso cuando teníamos un Congreso de lista. Si usted se pone a ver la matrícula congresual antes de que nosotros tuviéramos el voto preferencial para los congresistas, usted se va a ver que nosotros teníamos congresistas que sabían de hacer la ley. Hoy en día nosotros tenemos personas que no conocen ni siquiera cómo se maneja el Congreso, y van a una diputación para tener una placa oficial, tener un militar a su cargo, tener el porte de armas y tener un espacio político, y no ni siquiera tienen un proyecto. Ahí hay personas que tienen 16 hasta 20 años y no han presentado un proyecto de ley. Entonces, si podemos tener ese espacio para que
grupos de personas, junta de vecinos, grupos de presión, pudieran llevar candidatos y que nosotros podamos tener grande diversidad, que yo creo que en principio quizá en la regiduría vamos a iniciar, en los congresos, pero no creo, siendo realistas, que nosotros vamos a tener que una caterva de candidatos presidenciales y que eso va a crear una situación. Ya debemos decir que la Junta Central Electoral, con unificar las elecciones, y no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Junta, Román Jaques, que no estaba de acuerdo, ya tiene una situación. Que ellos dijeron que no había, le iba a traer, y don Jaime puede saber más que yo de eso, le iba a traer situaciones por tener todas esas boletas juntas en un solo día. Muy difícil. No tenemos más tiempo, mi querido Chesnel Calcaño, abogado, experto en derecho constitucional, y hemos desglosado bastante, muy bien, el tema de las candidaturas independientes o individuales, o no sé cómo le quieran llamar. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y cójate la ruta la próxima vez por aquí. Terminamos el cafecito. Gracias. Buen día.